cuáles había que transformar, cómo transformarlas, cuáles no se podían admitir de ninguna forma, qué posición tomar ante ellas. Bueno, estos eran los problemas que se podían encontrar los que vivían en una gran ciudad y eran creyentes en Cristo, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Nos encerramos en un grupúsculo y no tenemos relación con nadie? ¿Nos abrimos a la sociedad? ¿Qué admitimos de la sociedad y qué no? ¿Cómo podemos transformar esto o tenemos que transformarlo? Bueno, entonces, una de estas estructuras del imperio, que había estructuras sociales, estructuras religiosas, estructuras ideológicas, una de estas estructuras sociopolítica fundamental, lo vimos, lo voy a retomar porque lo vimos muy rápido al final, es el tema de la casa-familia, porque tuvo mucha influencia, porque ha tenido mucha influencia en la Iglesia, y porque también nos enseña, en la Iglesia posterior ha tenido mucha influencia y sigue teniendo, y también porque nos enseña una forma de actuar, una forma de vivir el mensaje cristiano, de intentar vivir el mensaje cristiano y que esté, pues, empape, digamos, las estructuras de la sociedad en la que se vive. Vamos a ver que la mayoría de los cristianos no optaron por hacer grupúsculos, sino que optaron por vivir en la sociedad que vivían e influir en ella, tomar, no siempre se tomó lo bueno, pero bueno, tomar algunas estructuras e intentar transformar también otras estructuras, pero lo que vamos a ver es que la estrategia no fue desde arriba, es decir, aliarse con el poder, aunque a veces sí se hizo, y sobre todo a partir de Constantino, aliarse con el poder para transformar, sino que fue empapando desde abajo y fueron transformando también, ¿no? Asumiendo algunas estructuras y transformándolas. Ahora, esto tiene bastantes aplicaciones. La hermenéutica, quiero decir, que se hace fácil. Entonces vamos a ver el tema de la estructura de la casa-familia, que regulaba las relaciones y que constituía la ciudad. Entonces hablamos de cómo, por una parte, la casa-ciudad era muy importante. Hoy digo la familia. Casa-familia era una estructura importante para la ciudad, no era algo doméstico privado, más bien no era algo privado, sino que tenía una influencia, ¿no? Y creen que les iba a leer algún texto de la tradición greco-helenista sobre esto, y se lo voy a leer rápidamente porque, bueno, para ponernos en esa línea. Dice así, es un texto de Filón, pero la tradición viene ya desde... No, les voy a leer un texto mejor de Aristóteles, de la política de Aristóteles, donde se ve la relación entre la casa y la ciudad. Para los que habéis estado en otros cursos míos, pues esta ya será la tercera vez que quizá os digáis esto. Pero es el tema de los orígenes del cristianismo, lo cojas de aquí, de allí, quiero decir, hay unos cuantos temas que son fundamentales, ¿no? Dice así: en cuanto al marido y a la mujer, los hijos y el padre, la virtud propia de cada uno de ellos y las relaciones entre sí, qué es lo que está bien y qué es lo que no está bien, cómo examinar que tendremos que examinar cuando tratemos de las formas de gobierno, porque toda casa es parte de la ciudad y esas relaciones constituyen la casa. Las relaciones de los hijos y el padre, del marido y la mujer, ahí falta el de, que lo dice en otro lugar, el de el esclavo y el amo. Es parte de la ciudad y esas relaciones constituyen la casa, y la virtud de la parte debe considerarse en relación con la de todo. Hay que educar a los hijos y a la mujer con vistas al régimen político.
Si en realidad el que los hijos y las mujeres sean como es debido tiene alguna importancia para que la ciudad lo sea también, y necesariamente ha de tenerla, pues las mujeres son la mitad de la población, dice, y los niños proceden de los ciudadanos. Por tanto, ven que bueno, aquí ya hay esa relación entre ciudad y casa. Y después Filón dice, hay una primera politeia, una primera forma de Estado en la unión de un hombre con una mujer para engendrar hijos y para la comunidad de vida. Esto es una casa, una oikos, que es el principio de una ciudad, porque la casa es como una pequeña ciudad. La relación de los padres y los hijos tiene carácter monárquico, la del hombre y la mujer aristocrático, la de unos hijos con otros democrática. El hombre por naturaleza tiene el mando de la casa porque la facultad deliberativa de la mujer es inferior. En los hijos no existe aún y es totalmente extraña en los esclavos. ¿No? Bien. Bien, todo esto que nos puede extrañar porque, bueno, pues es una forma de pensar el mundo y de pensar las relaciones hombre-mujer, pues ciertamente que a nosotros nos puede, más que nos extraña, nos duele, ¿no? Y nos hiere, pero era la forma en que se vivía la realidad, Hay que decir que no todo el mundo pensaba así, que hay algunos filósofos que eran algo diferentes, pero esta era la línea mayoritaria, la que conformaba, digamos, pues la realidad de la ciudad, y dentro de la ciudad la realidad de las casas. La suma de las casas era pues la ciudad. Bien, entonces estas cuatro, como les digo, relaciones que hacen la casa, sí, son donde hay que entender cómo en esta segunda generación algunos de los escritos cristianos recogen esta tradición y la transforman un poco, pero recogen esta tradición para ofrecer, digamos, para decir, bueno, cómo tiene que ser la vida de las comunidades cristianas, de las casas, de las iglesias domésticas cristianas, ¿eh? Y cómo han de vivir el mensaje del Evangelio en esta realidad, ¿no? Entonces ven que sobre todo tenemos este tema en la escuela paulina. Se recoge a finales del siglo I, ya bien avanzada la segunda generación, y se usa y se recoge en la tradición de Pablo. Se escriben las cartas de Colosenses y de Efesios, y se escribe, bueno, pues en nombre de Pablo para dar esa, digamos, legitimidad, esa autoridad, pero en realidad es un desarrollo de su doctrina, y en algunos aspectos lo que esta doctrina va a decir choca con lo que ha dicho Pablo y con su concepción de organización de las comunidades, con lo que ha dicho en las cartas auténticas. Los códigos domésticos van a tener una función social de cómo esas comunidades tienen que vivir, y el cristianismo, cómo al asumir esos códigos domésticos, el cristianismo pues puede interaccionar, digamos, y puede interaccionar con la sociedad y puede hacer que no se le vea como un movimiento que intenta destruir las casas, el orden de las casas, como a veces se le había acusado, y también la ciudad, sino que se puede, digamos, ser cristiano, el cristianismo se puede vivir también en esa estructura que es la ciudad y que es la casa doméstica. Es decir, que el cristianismo no intentaba destruir el Estado, no intentaba destruir la ciudad, sino que se podía ser cristiano en todas en la ciudad también, ¿no? Pero también tiene una intención teológica, que es que en realidad se da un sí a la creación, se da un sí a la historia, a pesar de sus límites. Se intenta, digamos, encarnarse
en unas estructuras que existen en la sociedad y se intenta transformarlas, como veremos, pero bueno, a pesar de las limitaciones, se intenta pues hacer ver que se puede ser cristiano también en esa situación. El problema es cuando esto se absolutiza, cuando no tenemos claro, o como pasará en la generación siguiente o finales de esa generación, cuando se piensa que, digamos, el medio es el fin, o cuando se deja que esa forma provisional histórica de vivir el mensaje cristiano, ¿no? Se haga definitiva y aparezca casi como revelada, ¿no? Ese va a ser, lo vamos a ver, el problema. Ese es el problema que se va a ver, por ejemplo, también en las pastorales, que quizá podemos ver después en los siglos siguientes, incluso hasta el hoy, ¿no? Porque lo que se va a hacer, lo veremos en las pastorales, lo adelanto, es que cuando ya la Iglesia, las comunidades no eran familias, que se habían convertido todas ellas, sino que eran comunidades diferentes, se va a utilizar, eran ya comunidades con miembros de casas diferentes, se va a utilizar la estructura de la familia patriarcal para organizar la Iglesia, la comunidad eclesial. Claro, el utilizar la estructura supone unas relaciones concretas entre esos miembros. Y esta estructura de la casa patriarcal que se utiliza y las relaciones que esto supone que se utiliza para organizar la Iglesia, esto ha ido pasando de siglo en siglo. El tipo de relaciones que se establecían en una casa patriarcal romana, por mucho que los códigos domésticos las hubieran modificado, suavizado, transformado, pasaron a la conformación de la Iglesia, como si eso fuera un elemento esencial de la relación y no un elemento histórico. Ese es un poco el problema que nos ha afectado mucho a las mujeres en concreto y a los laicos, porque en este momento no había laicos y clero todavía, el problema empieza después, no mucho después, pero del siglo II, pero mediados del siglo II, finales del siglo II, empieza toda la distinción entre clero y laico, pero hasta este momento no, todos eran bautizados. Digamos que todos eran clero, porque clero quiere decir herencia, elegidos, todos eran elegidos. Y todos eran laicos porque se comprendían desde el mundo, no desde lo sagrado. Jesús lo que había hecho es quitar esas divisiones y hacer ver que todo el mundo, digamos, toda la realidad era sagrada, no solo el templito de Jerusalén. Bueno, vamos entonces a ver, porque yo creo que merece la pena, ¿no? Ver el tema un poco de los códigos domésticos, qué es lo que son. Esto es lo que son los códigos domésticos. Olviden las dos columnas que están a mi izquierda y céntrense en las que están a mi derecha. Entonces, esos son Colosenses y Efesios. Ven que ahí están las tres relaciones, como son las mujeres, los maridos, es decir, mujeres y maridos son esposos, padres e hijos y esclavos y amos. Eran las tres relaciones que veíamos en los códigos domésticos que aparecen en la tradición de la oikonomía. Entonces, se les da unas recomendaciones, tanto a unos como a otros, y se justifica desde la fe en Jesús estas recomendaciones que se dan, estas recomendaciones de cómo se deben comportar. A ver, con que cojan el Colosenses 3, 18, 4, 1 y Efesios 5, 22, esta, porque es copiar el texto, simplemente que yo señalaba en rojo para que veamos dónde empieza, para que podamos seguir. Entonces,
ven que en Colosenses es más corto que en Efesios, porque en Efesios, el código de Efesios que está metido en la carta, lo que tiene es que las justificaciones teológicas son más largas. Lo interesante de estos códigos es que sí siguen esa tradición, pero están transformados, porque por una parte a la parte débil, digamos, se le habla también y se le da una tarea, ¿no? Se le dice que se tiene, bueno, se le dan unos consejos, cosa que no sucedía en los otros códigos, y los otros códigos se dirigían a la parte fuerte y decía cómo tenía que tratar a la parte débil y qué es lo que le tenía que pedir y enseñar. Y por otra parte, estos códigos también lo que hacen es pedir ciertas formas de comportarse, ciertos comportamientos que en algunos casos son muy estrictos a la parte fuerte, ¿no? Entonces ven que mujeres, sed sumisas a vuestros maridos como conviene al Señor, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres, porque esto es grato a Dios en el Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, no sea que se vuelvan apocados. Esclavos, obedeced en todo a vuestros amos de este mundo, no porque os vean como quien buscan agradar. Fíjense que esta justificación es la más larga, los esclavos. Luego, quizá era el problema mayor, tenían que justificarlo más. A vuestros amos, no porque os vean como quien busca agradar a los hombres, sino con sencillez de corazón, todo cuanto hagáis, hacedlo de corazón para el Señor y no para los hombres, conscientes de que el Señor, bueno, el Señor tendría que estar con mayúscula ahí, pero está con minúscula, un fallo. Os dará la herencia, recompensa, el amo a quien servís es Cristo. Y luego habla a los amos. Amos, y les dice esto, cosa que a nosotros nos puede parecer muy normal, pero en aquel momento no. Dad a vuestros esclavos lo que es justo y equitativo, teniendo en cuenta que también vosotros tenéis un amo en el cielo. En cierta forma, digamos que simbólicamente les hace ponerse también en el lugar del esclavo, ¿no? No sé si es muy acertado apelar a Dios como un amo de esclavos y esa relación de esclavo-amo con Dios, de acuerdo, pero porque a veces cuando se quiere arreglar algo se estropea otra cosa, pero eso desde nuestra visión también es cierto, ¿no? Tenemos que ponernos en aquel momento. Luego tenemos Efesios, ¿no? Efesios da un pasito más en la legitimación, digamos, de esos códigos, de esa estructura familiar. Entonces dice, pero empieza así, sed sumisos unos a otros. Y ahora ya empieza, mujeres, las mujeres a sus maridos, como al Señor. Aquí hay un grado más, que ya no es que como en el Señor, sino como al Señor. Y ahora dice, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la Iglesia, el Salvador del cuerpo. Así como la Iglesia es sumisa a Cristo, así también las mujeres deben serlo a sus maridos en todo. Hay un paso más en la legitimación peligroso si no se ve por qué se identifica a Cristo con el marido y la Iglesia con la mujer, pero la Iglesia está sometida al marido, ¿no? Entonces, simbólicamente hay algo que, bueno, pues que hace que la mujer esté por debajo y la legitimación es fuerte. Pero, ahora voy a leer lo de los maridos, insisto en que el peligro está en pensar que esto es algo, digamos, como cuando se dice palabra de Dios, como si Dios lo hubiera dicho directamente, ¿no? Esto es palabra del que escribió Efesios, que efectivamente sí está en el canon, sí está en la Escritura, pero ¿qué es lo que la Escritura es la plasmación? Es que esto es importante. Es la plasmación escrita, ¿no?, de una experiencia de encuentro salvador con Jesús y después la que hicieron y la que tuvieron y
discípulos y los creyentes posteriores. Pero, como dice la de Verbum, está escrita, son palabras divinas, o la palabra, mejor la palabra de Dios, es decir, esa autorrevelación de Dios que encontraron en la historia y que lo plasman con palabras humanas y por lo tanto con palabras limitadas. Y esto no hay que olvidarlo. Entonces, hay que hacer que esa palabra que se plasma en la escritura con palabras humanas no deje de ser pan, con una imagen de Silvio de Fiorenza, no deje de ser pan que nutre para convertirse en un escrito que no se quede escrito en la piedra, porque eso hay que hacerlo pan, hay que hacer que ese encuentro liberador que se refleja y se escribe en la escritura siga siendo encuentro personal y liberador para cada una de las generaciones y de las comunidades que en todas las generaciones leerán la escritura. ¿Se ve esto? Esa actitud es importante. Esa actitud, por ejemplo, la vemos en este Papa, cuando dice que hay que ir discerniendo. Y creo, no recuerdo en este momento exacto, pero viene a decir esto, con la escritura también. Y es esa espiritualidad del éxodo, de estar en camino. Entonces, esta clave es muy importante. Y a mí, personalmente, del Papa actual, me parece que es muy importante. Porque es tener que vivir, es mucho más cansado. Ciertamente, es más cansado, es más adulto, porque no tiene recetas hechas, porque la Iglesia no tiene recetas hechas, tiene que ir mirando los signos de los tiempos, ir eligiendo qué es lo que hicieron estos. Con mayor o menor acierto, pero se encontraron en una sociedad nueva, con unas estructuras nuevas, y dijeron, ¿cómo vivimos aquí la buena nueva del Evangelio? ¿Cómo la vivimos en esta estructura que va fundamental, que es la casa? Pues dieron respuestas, unas veces más acertadas y otras menos. El peligro está en decir, ya nos encontraron la solución de una vez para siempre. Y entonces nos quedamos pues en estructuras pasadas. Nos quedamos en el feudalismo, nos quedamos en la monarquía absoluta. Esa no es la espiritualidad que se ve en toda la Biblia ni en el Evangelio. Bueno, volvemos a Efesios y a los maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo ama a la Iglesia, porque claro, se ha dicho lo de Cristo, como Cristo y se entregó a sí mismo por ella para santificarla en virtud, santificarla a merced del baño del agua, en virtud de la palabra y presentársela resplandeciente a sí mismo. Puede haber cosas que nos gusten más, habría que explicarlas en contexto, pero bueno, así deben amar los maridos a las mujeres, como a sus propios cuerpos. Claro, esto es muy fuerte para aquellos varones en aquella circunstancia. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre, etc. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, sino formarlos mediante la exhortación. Esclavos, obedeced a vuestros amos en este mundo con respeto y temor y sencillez de corazón, como en Cristo, conscientes de que cada uno será recompensado en el Señor. Amos, obrad de la misma manera con ellos, dejándoos de amenazas, teniendo presente que en el cielo está el amo vuestro y suyo, y que en él no hay favoritismos. Esto en una sociedad esclavista, pues, hombre, así como ligero, no, light, no creo que fuera. Bueno, estos entonces son esos códigos domésticos. ¿Qué es lo que hacen en este momento? Lo que hacen es, bueno, las comunidades estaban en el mundo greco-romano, en una ciudad, las casas eran importantes,
las casas que eran algo más que la familia como la nuestra, eran pues como el núcleo de la ciudad, estaban más abiertas bueno, pues a la visión y a que el público lo viera que pasaba. Era importante el orden de las casas, y si a los cristianos se les acusa de que están pervirtiendo el orden de las casas, pues de alguna forma dicen cómo vivir, ¿no?, ese mensaje cristiano en las casas, y cómo transformar también en parte esas relaciones, y por eso introducen pues esa estructura, ese mecanismo, ¿no?, pues esa estructura en la comunidad cristiana, en estas comunidades que todavía eran, pues cuando se convertían en otra cosa se convertían todos, eran bastante homogéneas, y por eso hablan los maridos a las mujeres, a los padres, a los hijos, a los esclavos y a los amos. Pero lo que hace es, el mensaje cristiano se puede vivir en la casa, se puede vivir como mujer, como marido, se puede vivir como hijo, como padre, como esclavo, como amo. ¿Qué supone? Supone que también tiene unas obligaciones, y que, bueno, pues quiere también en parte transformar esa forma de vivir. Algunas exégetas han hablado de esto como el patriarcalismo del amor, como si fuera un pañito caliente. Puede ser que lo sea para nosotros, puede ser, y puede ser que lo fuera ahí también, pero es uno de los intentos que vimos. Hubo otros intentos, más posibilistas que otros, porque a la vez que se hacen estos códigos, que se escriben estos códigos de Colosenses y de Efesios, se está recordando la memoria de Pablo, y se trata de seguir, digamos, lo que él había empezado, de vivir en las familias y de hacer esas pequeñas comunidades, pues a la vez se hace memoria de Jesús y se escriben los evangelios de Marcos y de Mateo. ¿Y por qué es importante estos evangelios de Marcos? A ver si lo tengo aquí. No, pero es que lo vimos cuando vimos. Sí, cuando vimos. No voy a quitar esto, pero lo vimos en otro PowerPoint cuando vemos los tres evangelios, como la segunda generación se hace memoria y se escribe, ¿no? Y entonces, bueno, sí, lo voy a quitar. Y voy a poner la otra que la tengo. Esto realmente, bueno, será bueno cuando con el pensamiento dirijas el PowerPoint. Sí. Y te salga lo que quieres. Bueno, esto es lo que se hace memoria, ¿no? Estamos también 80s, Marcos quizá más pronto, pero 80s, 90s. ¿Y qué es lo que vemos? Ahí no aparece, pero si nosotros cogemos ahora los capítulos 8 y 10 de Marcos y cogemos los capítulos 18 al 20 de Mateo, lo que encontramos son discursos de enseñanzas de Jesús. En los que no, 8 a 10, no, 9 y 10 de Marcos. Entonces Jesús empieza a anunciar el segundo anuncio de la pasión, hace una curación, el segundo anuncio de la pasión, que ya también hay, claro, está enmarcado entre este anuncio y el tercer anuncio de la pasión va a suceder en el siguiente capítulo. Por lo tanto, lo que está indicando es que hay una forma, ¿no?, de entender el seguimiento de Jesús que no es fácil, y que seguir
seguir el mensaje del reino como Jesús, pues realmente a Jesús le llevó a la cruz. Por lo tanto, puede haber situaciones que sean difíciles y situaciones de oposición. Pero lo que habla en el capítulo 9 y 10, pues empieza a hablar de, primero, ¿quién es el mayor? Toma un niño, lo pone en medio. El niño era aquel que no tenía ninguna importancia, no tenía honor. El niño importaba en cuanto que era una semilla de un adulto. Vamos, se iba a hacer adulto, pero el niño no contaba como cuentan nuestras, por lo menos en Europa, yo creo que se les mima incluso a veces demasiado, ¿no? Entonces, aquí, ¿quién es el mayor? Es el tema de esclavos, amos. También en otro momento, al final dice, los jefes deben servir, los amos deben, quien quiera ser el mayor de todos sea vuestro servidor, por ejemplo, ¿no? Y después de eso habla de, está el tema del repudio, y ahí lo que trata es de las relaciones entre hombre y mujer en el matrimonio, ¿no? Y presenta una posición un tanto diferente, un tanto contracultural a la que en ese momento los maestros de la ley estaban proponiendo. Y también habla de bueno, Jesús y los niños serían los hijos, ¿no? Y habla de las riquezas, que era la cuarta relación en la casa, cómo se utilizaba el dinero, y después los jefes deben servir. Con lo cual nos encontramos esas cuatro relaciones, no de esta forma de código doméstico, pero sí asumidas en la enseñanza de Jesús, con una posición que ciertamente es más contracultural, más arriesgada que esta. Y lo mismo lo tenemos en Marcos, ¿no? Incluso de una forma más clara, porque, hoy digo en Mateo 18 realmente, porque Mateo, a lo largo de todo el Evangelio, los discípulos, por ser discípulos de Jesús y por vivir los valores del reino, tienen que afrontar muchas dificultades en sus casas, precisamente, ¿no? Y se ve que son, pues, echados de sus casas, y eso les hace quedarse a la intemperie, sus familias les proscriben, como varones tienen muchos problemas, porque bueno, pues les pueden insultar por no ser varones como decían que tenían en la sociedad que tenía que ser un varón, etc., ¿no? Pero tenemos entonces aquí 18, empieza ¿quién es el mayor? Tema de quién es el mayor. Después tenemos otra vez el tema del repudio, tenemos el joven rico, por lo tanto el uso de las riquezas, y acaba con los jefes deben servir. Por lo tanto, también tenemos aquí en Mateo cómo esa forma de comportarse, digamos, en las casas es retomada, se mira a Jesús, se mira su enseñanza, se retoma, se aplica de una forma un poco más radical, un poco más contracultural que lo que podíamos ver en los escritos, en los códigos domésticos de la tradición pospaulina de Efesios y de Colosenses, ¿no? Lucas Hechos es muy interesante porque es una comunidad de gentiles, y en la obra de Lucas se ve cómo pasa, ¿no?, la palabra y cómo se pasa la vivencia de esa palabra del templo a la casa. Y que la casa en Lucas es un sitio importante donde se aprende. Jesús enseña siempre en las casas, en las comidas, en los banquetes, siempre da su enseñanza. Por lo tanto, los banquetes en las comunidades de Lucas, las comidas en las comunidades de Lucas es algo importante, son banquetes, son comidas inclusivas, y además en Lucas hay un tema muy importante, y es que esas casas son también, digamos, plataformas donde los miembros de la comunidad, que no son todos iguales, tienen soporte, tienen ayuda, y tienen también ayuda económica. El tema de las limosnas es sumamente importante en Lucas. ¿Cómo se entiende limosnas? ¿No? Como nosotros entendemos ahora,
de ponerme el cepillo, sino el tema de las limosnas. Bueno, sí, a ver, si nosotros entendemos lo del cepillo, lo de dar de una forma auténtica, pues sí, porque lo que Lucas entiende por limosna no es, por lo menos en Europa, en España, lo que se llama la caridad, que a la gente le repatea, ¿no? Porque le suena como que se hace de menos a la otra persona, ¿no? Eso no, sino realmente implicaba el que se compartían bienes en la comunidad, es decir, que había una redistribución de los bienes generalizada, pero que no sería, ¿cómo decir? No sería la caridad por compasión que se puede hacer, ¿no? Es que me doy cuenta que mis cómo asumen ciertas estructuras de la ciudad donde estaban con sus cosas positivas y sus limitaciones, con sus posibilidades y sus limitaciones. Cómo había también diferentes formas, digamos, de pensar el cómo situarse en diferentes también lugares. Insisto, pues, como los evangelios más o menos al mismo tiempo recogen ese impulso utópico. Insisto, lo que dice la teoría, utópico es aquello que todavía no tiene lugar, pero puede tener, ¿no? De las palabras de Jesús y para vivir un tipo de relaciones. La carta de Pedro, que es una carta también de finales de la segunda generación, bueno, pues ahí vemos, en realidad, como dice ahí, está dirigida a los cristianos de Anatolia que tienen una situación de desarraigo y exclusión, que son extranjeros residentes. Entonces, lo que pretende es darles un sentido de pertenencia, utiliza por eso también términos familiares y una autodefinición, y emplea términos de la casa y de la ciudad. Es bonito verlo en griego, pero esto ya es, porque se ven los términos cómo van cambiando y es interesante, ¿no? Pero introduce un código doméstico que es como está en el medio de los códigos domésticos de Efesios y Colosenses y de las cartas pastorales. Entonces habla a maridos y habla a mujeres, pero luego también habla a ancianos y habla a jóvenes, lo cual nos está diciendo pues que ahí ya hay, ven ahí el tercero, habla a ancianos y a jóvenes, no hay padres, hijos, sino ancianos y jóvenes, que nos está poniendo en el contexto de la comunidad. A los ancianos les exhorta que pacienten la grey, a los jóvenes a que sean sumisos a los ancianos. Probablemente había problemas con el tema de los jóvenes, pues respecto a lo que iban diciendo los presbíteros o ancianos en la comunidad, ¿no? Y todo esto se dice, y hacerlo así para que los que os están viendo de fuera, pues se conviertan a la palabra de Dios y no les deis motivo de escándalo. Tenemos pues aquí uno de esas razones que están detrás también de los códigos de Colosenses y Efesios. Pero es muy curioso porque en esta carta, en 1 Pedro, cuando se dice sed sumisos a los ancianos, el tema de la sumisión, de la obediencia, va cada vez siendo una de las virtudes, se va convirtiendo en virtud, pero es una de las formas de comportarse, de los comportamientos que se va inculcando en las comunidades, que es algo que no estaba en su origen en el Evangelio. Y se va inculcando por esto, quizá, porque en la casa era lo más normal, no lo normal, sino lo exigible, el que los hijos estuvieran sumisos y obedecieran a los padres. Entonces el tema de la obediencia, sumisión, obediencia, y el tema de la piedad,
van a ser, son aspectos muy importantes en estos momentos, en estas tradiciones, tanto en la de 1 Pedro como en la de Colosenses y Efesios, y en las otras cartas que vemos ahí, 1 y 2 Timoteo y el Tito en las pastorales. La piedad, la eusebeia, que dicen en griego, va a ser una de las virtudes que más se va a enseñar y más se va a pedir. ¿Qué es esta piedad? Pues la piedad es que sea, digamos, que se sigan las costumbres de los mayores. Claro, aquí hay un cambio grande respecto, digamos, a lo que podemos ver en los evangelios, pero hay que interpretarlo a la luz de esto que estamos viendo, que es ese esfuerzo de encardinarse en estas estructuras, imponiéndoles ciertos cambios, intentando transformar algo con el peligro de ser transformados como sucedió en algunos casos, o de pasar, digamos, a considerar pues las estructuras y las formas de relación que eran históricas de ese momento y de esa institución como algo fundamental al mensaje cristiano. Entonces vemos que al final de la segunda generación y en el paso a la tercera, con esas relaciones con el Imperio Romano, pues se vuelven quizá un poco más tensas, porque empieza a haber muchas más críticas a los romanos. Y digo, perdón, del Imperio Romano a los cristianos. Voy a leer un texto de Celso, que es un poco posterior, o sea, entraríamos en la tercera generación, finales de la segunda, tercera generación, estaríamos entre el 100, 120, 130, y Celso dice así. Digo que es importante porque habla precisamente de esta crítica de Celso, habla precisamente de este tema de las casas y lo que hacen los cristianos en el ámbito de las casas. Claro, los cristianos no podían actuar en el ámbito de la ciudad, porque la mayoría de ellos no eran ciudadanos, no podían ir ni a la asamblea, entonces su ámbito era precisamente, bueno, pues o las asociaciones de trabajadores. Pero dice esto, ¿no? Nos cuenta Eusebio que Celso dice que unos cuantos, muy pocos de esos que son tenidos por cristianos al margen de la enseñanza, dice Celso, entre ellos, a los cristianos los consideran los más ignorantes. Se dan órdenes como esta, que nadie que sea instruido se nos acerque, ni nadie que sea sabio, nadie que sea prudente. No si alguno es ignorante, si alguno es insensato, si alguno inculto, si alguno es tonto, venga con toda confianza. Ahora bien, claro, a ver, Celso era una persona, digamos, pues un escritor de la élite, con una cierta formación, y está mirando a estos grupos de cristianos a los que conocen probablemente porque ve el movimiento que hay o porque ve lo que hacen, lo que se meten en algunas casas, como va a decir ahora, ¿no? Ahora bien, al confesar así que tienen por dignos de su Dios a esta ralea de gentes, bien a las claras manifiestan que no quieren ni pueden persuadir más que a necios, a plebeyos, a estúpidos, a esclavos, a mujerzuelas, a chiquillos, como por lo visto Celso ha tomado gusto, esto dice Eusebio, en echarnos rociadas de insultos, añadió a los ya dichos otros que vamos a citar para ver quién deshonra más con él, quién se deshonra más con ellos, los cristianos o Celso, que dice, vemos efectivamente en las casas privadas a cardadores de lana
a zapateros, a bataneros, a las gentes, en fin, más incultas y rústicas, que delante de los señores o de los amos de casa, hombres provectos y discretos, no se atreven a abrir la boca, pero apenas cogen aparte a los niños mismos y con ellos a ciertas mujercillas sin seso, hay que ver la de cosas maravillosas que son, que no hay que atender ni a padres ni a preceptores, que no hay que obedecerles ni escucharles, sino que hay que creerles únicamente a ellos, pues los padres y los preceptores son unos necios y unos estúpidos. Ellos, solo ellos, saben cómo se debe vivir. Esto entonces nos está dando una idea del otro lado, de cómo los paganos y los paganos cultos están viendo este movimiento de los cristianos. Entonces, muchos autores, y tiene lógica pensar, que algunas tradiciones, algunas comunidades y algunos líderes de la comunidad, pues lo que pretendían hacer era que en este momento que no se les viera como algo que pretendía echar abajo el orden de las casas, sino llevar el mensaje tratando, bueno, pues de sortear este peligro. Claro que por sortear un peligro se puede caer en otro peligro, ¿no? Pero eso no tenían nada escrito. Entonces, unos lo ven así, otros no lo veían así y preferían, bueno, enfrentarse un poco más a los valores o a la ideología dominante. En el caso del Apocalipsis, que es un escrito que se enfrenta, digamos, y que pide que se resista, incluso si hay persecución. Pero los dos están recogidos, digamos, en ese canon amplio y nos permite ver diferentes formas de intentar hacer, llevar esa palabra. Y yo creo que eso, bueno, pues es interesante, ¿no? Hacer ver eso. Entonces, vemos ahí el tema de Pedro, y eso ya lo hemos visto. Entonces pasamos de este peligro, ¿no? A finales de ya en la tercera generación, en estos problemas que hay con el Imperio Romano para responder a esas críticas, por una parte van a surgir lo que se llaman los apologetas, aquellos cristianos, varones, porque eran los que sabían escribir, sobre todo, no es que algunas mujeres no supieran, pero se dirigen, además los que se dirigen a esta gente como Celso. Y en este momento, mediados del siglo II finales, van a empezar ya a entrar en el cristianismo gente formada, varones formados. Y son los que van a contestar a estas acusaciones. Y entonces, pues ahí tenemos pues la carta de Onecto, está Justino, porque se contesta tanto a los judíos como a los gentiles, y hay diferentes escritos que lo que tratan es de, digamos, de hacer teología. ¿En qué sentido? Pues de poner en categorías, de razonar, de utilizar el razonamiento, de utilizar las estructuras mentales, la filosofía de los que están acusando al cristianismo para responder y decir vuestras acusaciones son falsas, no tiene sentido por esto y por esto. Y ahí hay un montón, varios escritores que son los que están detrás de estos escritos y están tratando de responder. Pero por otra parte, también se trata de responder, digamos, pues influyendo o haciendo que las comunidades tengan una cierta compostura, una forma de comportarse, una forma de organizarse, una forma de relacionarse, ¿no? Y ahí tendríamos que introducir ya no los códigos domésticos, sino los códigos de Estado o los... Ahí se me ha ido la palabra.
los deberes de Estado que se tratan de educar, o en los que se trata de educar a los diferentes miembros pues, de la comunidad. Y entonces ahí tenemos a Timoteo y a Tito, que ya esas cartas no están dirigidas a la comunidad, sino a los líderes de la comunidad, para que ellos eduquen y obliguen a la gente de la comunidad, a los diferentes grupos de la comunidad, a comportarse de una determinada forma. Entonces dice, a las mujeres vestidas decorosamente, que se adornen con pudor, con modestia, que no se adornen con trenzas, que la mujer oiga la instrucción en silencio, con toda sumisión. Pero ahí hay algo muy diferente a lo que ponía Pablo, porque aquí la mujer no puede hablar ya, no puede enseñar, tiene que escuchar con sumisión, y además, si quiere, no enseño que la mujer, no permito que la mujer enseñe ni domine el varón, que se mantenga en silencio. Y si quiere preguntar, que pregunte en su casa. Claro, ¿por qué es esto? Porque si son ya comunidades que no son iglesias domésticas, sino que es una comunidad conformada al estilo de una casa, ¿no? Técnicamente se llama el paso de la Domus Ecclesia a la Domus Ecclesiae, solamente hay una diferencia de letra, pero es muy distinto. En este caso, lo que se está haciendo es que la comunidad eclesial, que es mucho más amplia, que hay gente de diferentes lugares, se estructura al estilo de una casa patriarcal, con un varón que es cabeza, y esas relaciones, pues las mujeres, los niños, los esclavos, que tienen que tener un comportamiento acorde a lo que la conducta social pues aprobada, digamos, socialmente aprobada, es lo que manda. Entonces, ¿para qué? Bueno, pues probablemente para que estas comunidades pues sean admitidas por la sociedad donde están, por esa, ¿no? Y para que no tengan problemas. Pero claro, el problema aquí es que lo que era novedoso en el Evangelio, a fuerza de querer acomodarlo, está quedándose demasiado oscurecido, porque pues ven, luego ya la razón es también teológica, ¿no? Que se mantenga en silencio porque Adán fue formado primero y Eva después, y el engañado no fue Adán sino la mujer que fue seducida y que incurrió en transgresión, pero se salvará por la maternidad mientras persevere con modestia en la fe, en la caridad y en la santidad. Bueno, esto leído desde el Evangelio es realmente, casi iba a decir, una aberración, pero no voy a utilizar esas palabras, y yo utilizo palabras muy fuertes. Sí, ¿hasta qué punto no se ha pasado, digamos, esa adecuación, esa inculturación se está convirtiendo en acomodación, porque está velando excesivamente la buena noticia del Evangelio, se está acomodando excesivamente a esas estructuras del tiempo, esas estructuras patriarcales. Estamos ahí, en lo que hemos dicho antes, siempre hay que ir viendo, ¿no? Y algunas respuestas serán más adecuadas que otras. Algunas respuestas conseguirán presentar la novedad del Evangelio mejor que otras, pero ciertamente vemos que son, pues, ir viendo, ir discerniendo, ir optando, ir equivocándose, más o menos. Esto yo creo que es liberador, pero además lo que enseña es a lo que decía antes, a estar siempre en camino, a la necesidad de discernir cómo hay que estar, qué es lo más adecuado para que la buena noticia, para que la palabra de Jesús, el Evangelio, siga siendo buena noticia, cómo aplicarlo hoy. Antes decíamos la vez pasada, cómo el resucitado sigue hablando a las comunidades, pero lo hace por medio de
las palabras del significado que hay que interpretar en cada situación. Por lo tanto, aquí vemos, ¿no?, ha habido una evolución y quizá podríamos decir que en este momento ha sido una opción pues un tanto quizá discutible. Quizá no tenían otra opción en ese momento, ¿no? Pues porque lo que les interesaba también era hacer ver pues que en todos los estados se puede vivir el cristianismo, bien, pero a veces ese discernimiento, ese posicionarse, pues se va tanto al extremo que a veces la frontera, digamos, entre lo que es novedad del Evangelio y no, como que se difumina, ¿no? Pero es cuestión pues de ver, todo está todo entró en el plan. Entonces dice, si alguno aspira al cargo, luego sigue hablando, ya no, porque no habla, ahora no habla a los esposos, solo habla a las mujeres. Y ahora, si alguno aspira al cargo de episcopo, es necesario que sea reprensible, casado una sola vez, sobrio, educado, hospitalario, ¿eh? También los diáconos deben ser dignos sin doblez, el anciano no lo reprendas con dureza, al candidato a presbítero ha de ser irreprochable, casado una sola vez, que las ancianas sean, que no sean calumniadoras, que no sean esclavas del vino, que sean maestras del bien, que enseñen a las jóvenes a ser amantes a sus maridos, sensatas, etc. Aquí estamos viendo ya una comunidad a la que el que escribe la carta muy posteriormente, probablemente ya sería 120, una cosa así, se suele poner, estamos tercera generación, está diciendo cómo organizar, cómo llevar esa comunidad, está dando consejos a gente a grupos de esa comunidad, probablemente porque había problemas, probablemente porque las mujeres no estaban muy de acuerdo con lo que se les decía, probablemente porque las mujeres enseñaban, probablemente porque las viudas no eran así. Y entonces se está tratando de imponer un cierto orden de acuerdo a unas estructuras que son las de, como insisto, las de la casa patriarcal, las de esos esquemas culturales que estaban en boga. Lo malo es leer todo el Nuevo Testamento o leer a Pablo desde estas cartas, como a veces se pretende hacer, porque cuando se dice no, hay que leer dentro de todo el canon, la escritura, ¿no?, teniendo todo en cuenta, y lo último es lo más perfecto, pues bueno, eso es peligroso, porque estas cartas son posteriores al Evangelio de Marcos, al Evangelio de Mateo, al Evangelio de Lucas. Pero hay que recordar que los evangelios están antes que las cartas, como dije el otro día, y los evangelios los leemos de pie, las cartas sentados. Entonces, hay, digamos, un reconocimiento de la misma Iglesia de esos evangelios y de lo que proponen, ¿no?, de esa cierta todavía utopía, se me entienda, recogida en ella, ¿no? Bien. Entonces, esto sería en cuanto... Hay otros tratados que no vamos a ver, y en la tercera generación, esto que hemos dicho de las cartas pastorales, ya estamos en la tercera generación, ¿no? Ya hemos entrado en la tercera generación. Dije el primer día que los problemas y las situaciones no dicen, bueno, hasta aquí tercera generación, 115, 31 de diciembre se celebraban el día último, hemos cambiado de generación, problemas nuevos. No, los problemas venían de antes, se van presentando, van diluyéndose, se va mezclando, pero para ordenar cuando se estudia hay que hacerlo así. Entonces, en la tercera generación, ¿qué es lo que nos encontramos? Bueno, que va a haber problemas con los judíos, es decir, con la propia religión, todavía no han dejado de ser judíos, están con muchos problemas,
Y por eso la definición respecto a lo judío va a ser muy importante, va a ser importante el tema de la interpretación también de las escrituras. Y también va a ser importante, va a seguir siendo importante cada vez más el tema de cómo nos posicionamos ante el Imperio Romano. Y luego los problemas que esto causa hacia adentro de las comunidades cristianas. Entonces, aquí está, en esta generación se va a dar cuándo dejan de ser judíos y pasan a ser cristianos de nuevo. Y está, pues todo esto que esta teoría de la Benkat Haminim que ven ahí, que es simplemente, en hebreo, es la bendición de los herejes, ¿no? Que lo que recoge es, bueno, a lo que alude es a una bendición que se introdujo en la sinagoga, que en realidad no era una bendición, porque era una maldición para aquellos que ellos llamaban herejes. No solamente los seguidores de Jesús, los Nostrim, sino también otros, pues sectas místicas, bautistas, todos los que no habían ido entrando en ese judaísmo normativo que se estaba haciendo, que estaban haciendo los fariseos y sus aliados, es decir, los rabinos, el grupo de luego serían los rabinos. Entonces, introdujeron esta maldición hacia el 125, 130, parece que introducen el nombre de Nostrim, especificando ya un grupo de esos herejes, y eso hacía que los seguidores de Jesús, los creyentes en Cristo, al leer en la sinagoga eso, pues cada vez fueran acudiendo menos a esas sinagogas, porque no se van a maldecir ellos mismos. Y eso hizo que, y luego también las situaciones tensas que habían, hizo que fueran saliendo de las sinagogas, que fueran reuniendo entre sí, ellos mismos, probablemente algunas reuniones que incluso podían ser sinagogas propias, si eran de origen judeo-cristiano, o en lugares aparte, como hemos visto con Pablo. Hasta que no fue por un decreto, como a veces se suele decir, el decreto de Yavne, y además lo ponen en el año 80, 90, eso es muy pronto, sino que parece que el proceso fue diferente en los diferentes lugares, que fue un proceso, pero que, digamos, para el 150 habría ya un cristianismo como religión, como sistema religioso aparte, y judaísmo. No saben exactamente muy bien. El Evangelio de Juan está ya presentando esta problemática de forma muy fuerte. De hecho, algunos autores piensan, como Desprez, como Pesce, son unos italianos, piensan que ahí ya se ve signos de que hay un nuevo sistema religioso, porque tienen un sistema de creencias propia que pretende superar al anterior, porque tienen un sistema ritual, porque tienen una forma de comportarse, etc. Y además, si se dan cuenta, en el Evangelio de Juan continuamente se dice porque los judíos, ellos también son judíos, pero ahí se ve esa problemática tan grande que surge en este momento, finales de la segunda, tercera generación, con los judíos. ¿Por qué? ¿Cómo nos explicamos esto? Bueno, ese problema había ya surgido en la guerra del 70, pero en este momento, en Israel, el nacionalismo estaba creciendo. Otra vez el mesianismo, el nacionalismo, en torno a unos movimientos de rabinos y también en torno a algunos líderes, pues como por ejemplo Bar Kokhba, al que Rabbi Akiva le nombra, le declara que es el Mesías. Entonces, lo que querían era que todos los grupos judíos apoyaran eso, pero los cristianos, los seguidores de Jesús, no apoyan eso. Entonces, ahí tienen unos grandes problemas con la parte judía, unos problemas que llegan en enfrentamientos graves, etc. Al final saldrán y serán una religión aparte. Estamos mediados del segundo siglo, con lo cual, fíjense que el proceso de discernir que eran algo diferente, pues ha tardado tiempo, ¿no? Porque esto no estaba previsto. Viene de ahí.
Bueno, entonces eso en cuanto a los judíos. En cuanto al mundo romano, pues es cuando empieza lo que les digo de, bueno, de dar razón de la fe, pero de una forma razonada, más teológica. Empieza, lo de las persecuciones es difícil porque parece que fue no una cosa como nos cuentan las películas de Quo Vadis, sino algo un poco más complicado, más esporádico y más temporal en los primeros siglos, más local. Pero, a ver, lo que es lo que yo les quería decir, en este ya que queda nada, con el imperio tienen que responder a las críticas, por ejemplo, Celso y Adicia, y hubo autoridades que les llamaban itinerantes, autoridades más pues carismáticas, que el espíritu les empujaba, etc. Claro, ya empieza el problema de las autoridades locales. En las comunidades empiezan a surgir personas con autoridad y que empiezan a decir, ¿por qué tenemos que esperar nosotros a que vengan los itinerantes a decirnos qué tenemos que hacer aquí, cuando los que vivimos aquí y los que conocemos el problema somos nosotros? Entonces empiezan estos problemas de forma fuerte. Ven que todo esto son problemas que después sigue habiendo. Bueno, hay que hacer una dialéctica entre pues, los poderes centrales en el hoy, digo, y los poderes locales. Bueno, pues en aquel momento también empieza todo este tema. Y lo vemos reflejado, por ejemplo, en la tercera carta de Juan. Cuando el que escribe, el anciano que escribe la tercera carta de Juan, pues, voy a leer porque es muy interesante la primera también, porque se ve que hay gente en la comunidad de Juan que piensa diferente y se sale de la comunidad, es gente que no tiene muy claro eso de la encarnación de Jesús, quizás sean docetas, bueno, vemos problemas. Pero la tercera de Juan, que tiene solamente 15 versículos, dice así, ¿no? He escrito alguna cosa a la Iglesia, pero ese que ambiciona el primer puesto entre ellos, Diótrefes, no nos recibe. Por eso cuando vaya, le recordaré las cosas que está haciendo, criticándonos con palabras llenas de malicia. Y como si no fuera bastante, tampoco recibe a los hermanos, y a los que desean hacerlo, se lo impide y los expulsa de la Iglesia. Querido, no imites lo malo, sino lo bueno. El que obra el bien es de Dios, y el que obra el mal no ha visto a Dios. Esto hay que situarlo en contexto y relacionarlo, pero aquí vemos este problema. El que escribe es un itinerante, digamos, un apóstol itinerante que va de comunidad en comunidad, pues dando consejos o juzgando lo que hay o enseñando, pero hay uno en uno de los grupos de estas comunidades joánicas que por lo visto dice: no tenemos por qué esperar a que vengan estos a decirnos lo que tenemos que hacer, nosotros somos pues bueno, es la autoridad local y tenemos que decidir los problemas de nuestra comunidad, ¿no? Y entonces pues ahí está ese intercambio de carta con otro, quizá líder de otro grupo comunitario, de otra pequeña comunidad, para que vea a ver qué puede hacer, ¿no? Y esos hermanos que van, pues son esos itinerantes que iban en unos primeros momentos de iglesia en iglesia, llevando una buena noticia, animando, ayudando, etc. Pero vemos aquí otro problema que va surgiendo y al que tienen que hacer frente.
En la cuarta, en tercera ya hay, y sobre todo cuarta generación, que no voy a tocar, pero se va dando o se va a dar el proceso de institucionalización. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que va a empezar a desarrollarse todo el sistema de ministerios, y se va a formar también el canon de los escritos, aunque tarda más, como he dicho antes, ¿no? Que es el proceso más largo. Se va a ir fijando los sacramentos, lo que llamamos sacramentos, es decir, los ritos, el ritual que en un principio estaba formado por, como saben, el bautismo y la Eucaristía, ritos de entrada, ritos de permanencia, y después se va a desarrollar el de la penitencia y excomunión, es decir, rito de exclusión. Después vendrán los otros sacramentos, ¿no? Pero en un principio son estos. Y se van a ir formando, se van a ir estableciendo cómo se va a hacer, quién lo va a hacer. Y hay algunos documentos muy interesantes que ya apuntan, algunas nos dicen, por ejemplo, la Didache nos dice pues cómo era la Eucaristía, ¿no? Y pues no me resisto a leerles un poquito. Es un texto de finales del siglo, gracias a un compañero, a Fernando Rivas, pues tenemos todos muchos de estos textos recogidos y puestos juntos, y voy a hacer uso de él. Bueno, y por cierto, en la Didache también se refleja el problema este de las autoridades locales y las autoridades itinerantes, y dice así: ahora bien, está hablando de los profetas, a todo aquel que viniere a vosotros y os enseñara todo lo anteriormente dicho, recibidlo. Pero si extraviado el maestro os enseña otra doctrina para vuestra disolución, no lo escuchéis. Si os enseña, en cambio, para defender vuestra justicia y conocimiento del Señor, recibidle como al Señor mismo. Respecto a los apóstoles y a los profetas, obrad conforme a la doctrina del Evangelio. Ahora bien, todo apóstol que venga a vosotros será recibido como el Señor. Sin embargo, no se detendrá más que un solo día. Si hubiera necesidad, otro más. Pero si se queda 3 días, falso profeta. Al salir el apóstol, que no lleve nada consigo, si no fuera pan, hasta nuevo alojamiento. Si pide dinero, falso profeta. No tentéis ni examinéis a ningún profeta que habla en espíritu, porque todo pecado será perdonado, pero este pecado no se perdonará. Sin embargo, no todo el que habla en espíritu es profeta, sino el que tiene las costumbres del Señor. No todo el que habla en espíritu es profeta, por muy místico que parezca, sino el que tiene las costumbres del Señor. Así pues, por sus costumbres se discernirá el verdadero y falso profeta. Además, todo profeta que manda en espíritu poner una mesa, no come de ella. En caso contrario, falso profeta. Igualmente, todo profeta que enseña la verdad, si no practica lo que enseña, falso profeta. En cambio, si un profeta se ha probado que es verdadero y se dedica al ministerio mundano de la Iglesia, pero sin enseñar a hacer lo que él hace, no será juzgado por vosotros, pues tiene su juicio con Dios. Así, en efecto, lo hicieron también los antiguos profetas. Todo profeta verdadero, elegíos, inspectores, ministros dignos del Señor, elegíos, que sean hombres mansos, desinteresados, verdaderos, probados, porque también ellos os administran el ministerio de profetas y de maestros, etcétera, etcétera. Pero yo estaba buscando el de la Eucaristía, no se me... que está aquí, porque lo he visto antes.
Pues sí, estará, pero yo no lo encuentro. Ah, Dios. Bueno, si no lo podemos leer, yo les invito a que, si pueden, lo lean. A ver, se puede entrar perfectamente en la Vida G, está seguro que en internet. Es interesante porque es una Eucaristía, una forma de celebrar la Eucaristía muy antigua y que no es exactamente como la que se celebra ahora, pero nos dice cómo celebraban estos primeros cristianos pues este sacramento, ¿no? Y bueno, eso sería en cuanto pues van haciendo cómo se debe hacer los sacramentos, pero también cuáles son los cargos eclesiásticos, es decir, cómo son las funciones, los ministerios, más que cargos, los ministerios que después tendrán cargos eclesiásticos. Y una de las cosas que se ve, pues es que en algunos de los escritos no está claro, todavía no está establecido, pues se intercambia presbítero y obispo. Obispo parece que se llamaba más episcopoi en comunidades de habla griega o de procedencia helenista, y en los otros presbíteros más en los de procedencia judía. A veces intercambian. Ignacio, por ejemplo, sí que habla del episcopado, y del episcopado que se va a llamar monárquico, es decir, que un obispo presida todas las comunidades locales, pero estamos en 110, sí, 110, 115. Esto que dice Ignacio parece que es más bien un deseo y que no puede imponerlo, es algo de su comunidad, de sus comunidades, es algo local y todavía no está ciertamente extendido. Después será esta estructura, quizá porque se considera la más útil, la que se va a ir imponiendo. Ahí va a ser el obispo, con el diácono que está a su servicio y con los presbíteros a modo de senado o de consejo del episcopo, ¿no? Pero, insisto, esto estamos ya cuarta generación, mitad del segundo siglo, final del segundo siglo.